Bienvenidos al canal nuevamente. Mi nombre es Miguel, para aquellos que no me conocen y ven por primera vez este video. En este canal vamos a trabajar para poder descubrir aquellas cosas con las cuales nos están engañando y cosas ocultas en las cuales todos estamos siendo presos. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de religión, vamos a hablar de política y vamos a darnos cuenta que todo está siendo manejado por el mismo poder, todos estamos siendo engañados y que todas las religiones son una mentira, aunque Dios es verdad, y que nosotros debemos enfocarnos en buscar a Dios con el corazón. Vamos a hablar un poquito en este momento, siguiendo con lo que venía haciendo, que tuve que suspenderlo por algunas circunstancias, salud y demás, pero veníamos hablando de un imperio romano que aún bíblicamente se va a mostrar de una forma clara en cómo iba a ser su manifestación, una imagen, un poder. El apóstol Pablo, cuando empieza a predicar el evangelio, en la última parte de este poder que nosotros vimos, el imperio romano, que se iba a manifestar como un poder con el poder del hierro, pero en su última parte mezclado con barro. El apóstol Pablo, cuando empieza a predicar, la iglesia empieza a crecer, y al empezar a crecer la iglesia, el imperio romano se da cuenta que no puede parar esto, que no puede parar el crecimiento de la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué hace el imperio romano? El imperio romano comienza a tomar la iglesia de Dios para hacerse pasar por la iglesia de Dios, y de esa manera tomar aún lo que dijo la palabra de Dios. Y Dios dijo, ir hasta el fin de la tierra, conquistad, ¿sí?, con el evangelio. Satanás astutamente sabía que tenía que hacer eso, pero con algo que tome el lugar de la verdadera iglesia de Dios. Entonces crea la iglesia. Recordemos, iglesia no son los lugares en los cuales nosotros vamos y vemos iglesia, iglesia, iglesia. Eso no es iglesia, eso es una mentira. Iglesia hay una sola. Entonces Satanás, de una manera muy astuta, va a convertir a la verdadera iglesia de Dios en una forma religiosa en la cual él tiene que salir por el mundo al conquistar, a conquistar. Entonces, el imperio romano va a cambiar. ¿De qué forma va a cambiar? El imperio romano va a dejar o va a ceder un poco su poder político por un tiempo para darle lugar a la parte religiosa. Entonces el imperio romano conquista primeramente Europa. Después de que conquista primeramente Europa, él va a agarrar y va a salir a conquistar al mundo, y va a conquistar de forma religiosa. No va a conquistar de una forma con poder. Cuando la palabra de Dios en el libro de Daniel dice que este reino, este último reino, será diferente al de los demás, es porque todos los imperios anteriores eran gobernados por un solo gobernador, un solo rey, aunque sean las tierras grandes. Este es totalmente diferente, primero porque lo va a hacer de forma religiosa, cambia la estrategia. En segundo lugar, que no se va a manifestar directamente como imperio romano, aunque es el mismo imperio trabajando en forma oculta, pero no se va a manifestar como imperio romano, sino que lo que va a hacer es que va a salir, va a conquistar, le va a arrebatar la tierra a los que en ese momento vivían, que aunque esa tierra estaba dividida por las tribus, que cada una tomaba dominio de ciertas partes, el imperio romano lo que va a hacer es tomar esas tierras, romperlas en pedazos, partirlas en pedazos, hacerlas como provincias y poner líderes ahí, líderes que gobiernen esas tierras. Entonces, de esa manera, la gente se hace no solamente religiosa, sino que la hicieron fanática de un lugar. La hicieron muy patriota, generando libertadores, generando una bandera, generando himnos, y haciendo a las personas que sean personas que defiendan ese territorio, de tal manera que si tienen que pelear contra otros, van a pelear y van a dar su vida para eso.
Así dividieron el mundo, así se generaron los problemas, así se generaron las guerras, pero se generan las guerras, pero es el mismo imperio que está trabajando, es el mismo imperio. Lo vamos a ver, después lo voy a explicar de una forma más clara, esto para que nosotros podamos comprenderlo. Una vez que ellos vienen y toman la tierra, lo que hay que hacer es convencer a la gente de forma religiosa. Ellos trabajan y meten el catolicismo en toda América y en todos los otros continentes que hay que meterlo, en su forma, porque trabajaron según la cultura. Cuando vimos que se dividió la Iglesia Católica en oriental y en occidental, fue con este propósito, el propósito de trabajar en diferentes culturas y saber cómo actuar en cada una de ellas y cómo meterse, pero la idea era dominar. Una vez que la Iglesia tuvo el control, tenía el poder, ahí se le vino un problema al Imperio Romano. ¿Por qué se le vino un problema? Porque hay seres humanos y el ser humano lucha con el poder. Entonces, al luchar con el poder, se generó en un momento en el cual el Imperio Romano dice, bueno, ya está, ya te tengo que quitar el poder de Iglesia. Entonces, ¿qué hace en ese momento? En ese momento, el mismo Imperio Romano, con las mismas personas que ellos mandaron a gobernar, empiezan a generar estrategias de guerra como para quitarle el poder a la Iglesia y que la Iglesia ya no tenga más el poder porque ellos tenían que gobernar políticamente. Cuando nosotros vamos al mundo y empezamos a ver los diferentes países, vamos a ver que siempre hubo guerra entre la Iglesia y el Estado, aunque fue lo mismo, aunque es lo mismo, bien, es del mismo poder, pero como el ser humano pelea por el poder y es ambicioso de por sí, se generan esos problemas. Y para poder trabajar en volver a darle el poder a la parte política, hay que destruir a la Iglesia, aunque la Iglesia tiene todavía una forma grande de gobierno y es parte de eso, están todos juntos. Entonces, cuando nosotros miramos, después de esto decimos, bueno, entonces, ¿por qué hay tantas religiones? Satanás fue muy astuto, porque para quitarle el poder también a la Iglesia Católica y para que la gente no pueda llegar a Dios, él comenzó a crear diferentes ramas del mismo catolicismo. La Iglesia Occidental, la Iglesia Oriental, la reforma de la Iglesia Católica, que es la que se generó con Martín Lutero. En realidad, el protestantismo es catolicismo puro. Aquellos que nos enseñaron que nosotros somos protestantes, quiero decirles algo, estamos mal. Si decimos que somos protestantes, somos partes del catolicismo. Y todo viene del catolicismo, lamentablemente, porque es una forma de gobierno, es una forma en la cual nosotros debemos ser atrapados. ¿Y por qué se crearon las religiones? Porque a pesar de que Satanás trabajó para implementar la Iglesia Católica, para tapar a la verdadera Iglesia de Dios, no lo puede hacer. Entonces tiene que generar algo lo más parecido posible para que no pueda llegar a Dios. Entonces ahí donde empiezan a desprenderse un montón de creencias para que a la gente se le haga mucho más difícil creer en Dios, pero a la vez que por medio de todas esas creencias quitarle el poder ¿a quién? A la misma Iglesia Católica. Todo esto está gobernado por un mismo poder y ese mismo poder tiene la capacidad para hacer y para deshacer. Y nosotros debemos ser conscientes. Las religiones son todas una mentira. Todos estamos equivocados en alguna cosa. Algunos tienen un poquito más de verdad, otros menos, pero todos estamos equivocados. Y si verdaderamente querés buscar a Dios, quédate en este canal, porque acá vas a escuchar algo totalmente diferente a lo que siempre estuviste acostumbrado o acostumbrada a escuchar. Y si eres pastor o eres un líder, quiero animarte a que verdaderamente le prestes atención, mucha atención a todo lo que nosotros vamos a compartir en este canal con el tiempo. Ahí se va a manifestar si tú eres una persona que verdaderamente amas a Dios o eres un simple religioso como cualquier otro. Sin más, espero que este nuevo comienzo de esta edición del Imperio Romano logre hacerte comprender aquello que por mucho tiempo a mí me costó entender. Sin más, que Dios te bendiga y que tengas un lindo día donde estás.
Y no te olvides, dale like. Dale like, suscríbete para que me ayudes con estos videos. Y si no entendés de qué estoy hablando, ve a la playlist y pon Imperio Romano y vas a encontrar Imperio Romano Occidental, Imperio Romano Oriental. Y ahí vamos a empezar a desprender un montón de cosas que aún el día de hoy siguen generando todos los conflictos en los cuales nosotros estamos viviendo. Que tengan un lindo día.